Muy buenos días, es excelente poder estar con ustedes en este domingo de resurrección. Y vamos a iniciar con una oración. Inclinemos nuestras cabezas. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos estar celebrando este día, celebrando que hay una base para nuestra fe, Señor. Y te pedimos ahora que tú abras nuestro entendimiento y nuestros corazones para entender lo que tú quieres decirnos en esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuestra lectura bíblica fue Lucas 24, del 1 al 8, donde dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aquí la frase más notoria es al que vive. Ese es al que queremos encontrar en esta mañana de resurrección. Hay evidencias definitivas que señalan la verdad histórica de la resurrección de Cristo, y se puede hacer todo un recuento de ellas, especialmente para satisfacer las mentes modernas inquisitivas. También se puede hacer un recorrido cronológico de los acontecimientos de esa gloriosa mañana para conjuntar los relatos de los 4 evangelios. Pero si tomamos en cuenta que la intención primordial de esos escritores originales no era darle a sus primeros lectores pruebas de la realidad de la resurrección, sino revelaciones posteriores acerca de la naturaleza del Cristo resucitado, no necesitamos hacer eso. Aquellos para quienes se escribieron los evangelios ya estaban convencidos del asunto. Y es interesante que cada evangelio se escribió con un propósito diferente, con un público diferente, y aún en este relato de la resurrección se puede notar esto. El relato de Marcos es muy breve y nos da un simple resumen, como si estuviera escribiendo desde el seno de la familia de Jerusalén, desde la casa de María, su madre. Y vemos la referencia de que él vivía en Jerusalén, vivía con su mamá que se llamaba María, en Hechos 12:12. Lucas parece haber hecho una investigación muy completa sobre todos los eventos de la resurrección, y su narración casi podría estar titulada Día de Pascua en Jerusalén. Mateo describe la impresión que la evidencia completa de esa mañana de Pascua tuvo tanto en amigos como en enemigos, y luego nos traslada deprisa desde la Jerusalén manchada con la sangre de Cristo de regreso al dulce lago y al monte bendito donde Jesús primero habló. Es como si Mateo anhelara percibir al Cristo resucitado en las escenas en las que había aprendido a conocerlo. Juan pinta las escenas durante los siguientes 40 días completos, ya sea en Jerusalén o en Galilea, con lo más significativo y didáctico de esta triple lección de su evangelio: que Jesús era el Cristo, que verdaderamente era el Hijo de Dios y que creyendo nosotros tenemos vida en su nombre. Siempre vemos esta intención en los escritos de Juan. Por último, Pablo, como nacido fuera de su debido tiempo, que llega a conocer a casi todos los personajes importantes que convivieron en su momento con Cristo, produce el testimonio de los principales testigos del hecho en una especie de clímax ascendente. Y esto es de lo más efectivo, ya que Pablo es evidentemente consciente de las dificultades y la importancia de la cuestión, y se ha esforzado por familiarizarse con todos los hechos del caso. Para él era importante saber qué había pasado, cómo había pasado, y saber que cada una de las cosas era verdad. Sin duda, es interesante enfocar cuidadosamente en la declaración de Pablo contenida en 1 Corintios 15:3,
al 8 acerca de la seguridad de la salvación. Y de hecho les invito a que más adelante lean el capítulo 15 completo. Es un capítulo muy largo, pero contiene cosas muy, muy preciosas. Pero estos versículos en especial que quiero tratar aquí dicen así: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Un punto muy interesante en esta declaración de Pablo es que él está expresando aquí lo que sería el primer credo o la primera fórmula que se mencionaba para demostrar la fe verdadera en Cristo, que decía lo que uno creía que era lo más significativo e importante. Él lo enfatiza diciendo lo que asimismo recibí. Esto quiere decir que él lo aprendió de los discípulos, de los que a él lo entrenaron, como algo claro, definitivo, y que él a su vez lo estaba enseñando igual. Y es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya toda la lista de los testigos, Pablo la va ampliando. Su declaración en resumen es: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Versículo 20 de este mismo capítulo 15. En la versión 2 habla hoy, dice, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Pablo está plenamente convencido del hecho y nos quiere convencer igualmente. En este mismo capítulo, Pablo nos informa dos grandes estímulos que vienen porque hay un Cristo resucitado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 57. Y así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces nosotros podemos estar firmes y ser constantes y estar creciendo definitivamente porque servimos a un Señor resucitado. Vemos en la lista de Pablo que uno de los testigos del Cristo resucitado fue Jacobo. Él era hermano de Jesús, conocido también como Santiago, el autor de la epístola de Santiago. Pablo lo identifica plenamente en Gálatas 1, 18 y 19. Y Jacobo es una de las personas que entrena a Pablo. Es hermano de Jesús, que antes se avergonzaba de él, que no creía en él al principio, se hizo un ferviente creyente, tanto que llegó a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén y escribió una carta, epístola, que trata acerca del comportamiento cristiano. En ella nos da algunas joyas para alimentar nuestra fe y les voy a leer algunos de los pasajes que son maneras maravillosas en las que podemos sostener nuestra fe aún en los tiempos más difíciles. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto quiere decir que sí, definitivamente vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades, vamos a tener situaciones que nos cuestan mucho trabajo, pero esas pruebas van a producir paciencia, van a ejercitar nuestra fe como si fuera un músculo que entre más lo usamos, más fuerte es, más puede lograr. También nos pide que nuestra paciencia llegue a desarrollarse de tal manera que seamos perfectos y cabales, es decir, que cada vez podamos parecernos más al mismísimo Señor Jesucristo, sin que nos falte nada.
Y si en algún momento sentimos que no tenemos la capacidad, que no sabemos cómo, entonces le podemos pedir al Señor sabiduría y Él nos las va a dar. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Es la única sabiduría que vale la pena tener para saber cómo vivir correctamente nuestra vida. Otro pasaje hermoso de Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A veces pensamos, es que qué difícil es una vida en la que el diablo está acechándonos todo el tiempo. No, no es difícil, porque entre más nos acercamos nosotros a Dios, más lejos de nosotros va a estar el diablo. El diablo no soporta estar en la presencia del Señor. Entonces, si nosotros estamos buscando verdaderamente la presencia y el rostro del Señor, el diablo va a mantenerse más y más alejado de nosotros. Y aun cuando se nos acerque, vamos a tener nosotros toda la capacidad para hacerle frente, porque estamos cerca de Dios. Otra parte que nos dice Santiago es: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Es decir, tengamos ese espíritu apacible que puede soportar todo tranquilamente, y entonces nuestros corazones van a estar firmes. No van a estar temerosos, ansiosos, preguntándonos ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Sino que simplemente nos vamos a establecer en las verdades de Dios, en todo su poder, en todo su amor, en toda su presencia en nuestras vidas, y vamos a estar perfectamente en paz. También, práctico, nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Es decir, busquemos al Señor. Cada vez que nuestro corazón empieza a tener un momentito de ansiedad, de inquietud, de cuestionamiento, de duda, acudamos al Señor de inmediato. Busquémoslo todo el tiempo. Que nuestra vida sea una vida de oración constante, constante, constante. Cada cosa platiquémosla con el Señor. Pero no solamente cuando estamos angustiados, no solamente cuando no sabemos qué hacer, sino también continúa diciéndonos Santiago: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y esa es otra de las cosas preciosas que podemos hacer. Cuando nosotros podemos tener un corazón plenamente agradecido, que está consciente de todas las increíbles y grandes bendiciones que nos da el Señor, que podemos estarlo alabando en todo momento, por todo, aun las cosas malas o aparentemente malas, porque recordemos que todo lo usa el Señor para bien. Entonces podemos estar en una actitud de alabanza, de agradecimiento, de gratitud, todo el tiempo. Y eso trae una transformación tremenda a nuestro corazón, porque nos ayuda a enfocar en todo lo bueno y a minimizar todo lo malo. No porque no exista, sino porque verdaderamente sabemos que pierde importancia contrastado con todas las bendiciones y grandeza que Dios manifiesta en nuestras vidas. Este tipo de afirmaciones, y la mayoría de las que encontramos a partir del libro de los Hechos y hasta el final del Nuevo Testamento, provienen de hombres plenamente convencidos de que Cristo vive. La iglesia nunca habría surgido si los apóstoles no hubieran tenido una fe inquebrantable en la realidad de la resurrección de Cristo. Es decir, ellos creían absolutamente en la resurrección de Cristo. Pero podemos agregar o ampliar que esta fe de los apóstoles nunca hubiera surgido a menos que la resurrección hubiera sido un verdadero hecho histórico. Es decir, ellos no iban a poner toda su fe en una ficción. Ellos lo pusieron en algo que para ellos era absolutamente confirmable, cierto, seguro, creíble. En la predicación de los apóstoles, la resurrección de Cristo siempre se presenta como aquello que completa su obra salvadora. Es decir, cada cosa que inició en su vida, que culminó con su muerte, tiene el sello determinado porque resucitó. El gran estudioso de la vida de Cristo, Alfred Edersheim, comenta que la resurrección fue la convicción personal fundamental de los apóstoles y los discípulos, la base para su predicación y el aliento que los llevó hasta el final aún a sufrir el martirio. Es decir,
los fortaleció de tal manera que no les importó dar su vida por esta causa del Evangelio en el nombre de Cristo, porque sabían a quién servían y que verdaderamente estaba vivo. La importancia de todo esto no puede expresarse adecuadamente en palabras. Un Cristo muerto podría haber sido un maestro, un hacedor de milagros y recordado y amado como tal, pero solo un Cristo resucitado y viviente podía ser el Salvador, la vida y el dador de la vida, y como tal predicó a todos los hombres. Y de esta verdad tan bendecida tenemos la evidencia más completa e incuestionable. Podemos, por tanto, implícitamente creer en todas estas narrativas y todavía establecerlo como un hecho, el hecho más sagrado y bendito en toda la historia. Esta es la base de la Iglesia, la inscripción en la bandera de sus ejércitos, la fuerza y el sosiego de cada corazón cristiano y la gran esperanza de la humanidad. El Señor ha resucitado. Cuán difícil fue para aquel que es el Señor del universo, que intervino en la creación misma, que es la fuerza de la vida que sostiene a cada uno de los seres vivientes, levantarse del sueño de la muerte y hacer a un lado los paños de entierro que lo envolvían. Este es un Cristo que dice de sí mismo: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué poder mayor que ese en algún lugar del universo? El día de resurrección nos recuerda lo que Dios promete para el futuro a los que pertenecen a Cristo, la resurrección y la reestructuración de todo lo que es correcto y bueno en el mundo que Él creó. Es decir, el estado actual del mundo no es como debe de ser, ni siquiera lo más bello que nos imaginemos, ni siquiera cuando vemos esos paisajes que nos conmueven y nos hacen pensar en un increíble Dios creador, lleno de bondad, lleno de belleza. Todo eso no es nada comparado con lo que Él va a realizar más adelante, con la manera en la que Él va a regresar todo al orden, la perfección, la hermosura que estableció en la creación. Pero hasta entonces nos invita a comenzar a vivir vidas transformadas, continuamente moldeadas y cambiadas por la esperanza de la redención de todo lo que Dios ha hecho. Con la resurrección del Señor Jesús, la verdadera fe se liberó para siempre de las formas muertas, ya que Cristo ha abierto el reino de los cielos a todos los creyentes. ¿En qué área de tu vida necesitas que actúe el poder de resurrección de Jesús hoy? Pues recuerda que en Cristo tenemos toda la verdad, que es algo mucho mayor que simples verdades terrenales. No te quedes en el aquí y ahora. Vive en el aquí y ahora estas verdades eternas. El Hijo de Dios es resplandor, es gloria, es perfección, es purificación, es autoridad. Y todo eso nos lo dice su preciosísima palabra. Así que acercarnos a la Biblia esperando encontrar esto nos expone a un poder benévolo, consistente y constructivo que nos transforma. Es en su preciosa palabra en la que nos ha dejado todo lo que necesitamos saber para vivir una vida que verdaderamente haga honor a nuestro Cristo resucitado. El significado de este domingo de resurrección es que Cristo vive y por tanto nosotros, cada uno de nosotros, podemos vivir por Él y para Él. Que Dios los bendiga y sigan viviendo para un Cristo resucitado.